En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo tercero, los misterios de la vida de Cristo. Estamos ahora en el tercer apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 25 números a desarrollar el tema que tiene como título Los misterios de la vida pública de Jesús. Dentro de la explicación de la vida pública de Jesús, ya hemos explicado el bautismo, las tentaciones en el desierto, el reino de Dios está cerca, y ahora vamos a continuar con la explicación del cuarto misterio de la vida pública, el anuncio del reino de Dios. Número 543 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. Y nos pone el Catecismo una cita de la Constitución Lumen Gentium en el número 5. Dice: la palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después, la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Este precioso número 543 que nos presenta el Catecismo en esta mañana pone en letra mayúscula la palabra el reino. Se está matizando mucho que es una referencia a lo que dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Se está diciendo que no es equiparable el reino de Dios a los reinos de este mundo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Para comprender la palabra reino hay que relacionarla adecuadamente con la iglesia, ¿no? Pero sobre todo con Jesucristo. Citando al Papa Benedicto XVI en este libro Jesús de Nazaret que hemos estado profundizando durante estos días, dice el Papa que la pregunta sobre la iglesia no es la cuestión primaria, que la pregunta fundamental se refiere en realidad a la relación entre el reino de Dios y Jesucristo. De ello depende después el cómo vamos a entender la iglesia, entre la relación del reino de Dios y Jesucristo. La auténtica pregunta es sobre Jesucristo. Después, entender que la iglesia es la resultante de la llamada de Cristo a convocar a los discípulos y a enviarles a evangelizar. Después, entender la iglesia ya no es tan difícil, pero hay que entender primero la relación existente entre el reino de Dios y Jesucristo. Muchas veces, queridos amigos, y es típico hoy que se ponga la iglesia como un supuesto obstáculo para creer. Y no se puede poner como obstáculo donde lo que realmente hay es una falta de fe. La gente hoy día que no quiere creer pone la iglesia como la causante de su no fe. Y esto es bien interesante, ¿eh? Porque entonces uno dice, bueno, o no crees o tienes un problema con la iglesia, con la institución, por ejemplo. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino de Dios. Y no solo se refiere al reino de Dios
los cielos en la otra vida, sino al reino que ya ha comenzado en esta vida. En el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, ¿no? Mateo 6:10. El cielo comienza aquí, en la tierra. También el infierno comienza aquí en la tierra. En la medida en que el hombre se abre al amor, el cielo comienza aquí. En la medida en que el hombre está encerrado al amor por soberbia, el infierno comienza también aquí. Jesús dice, Mateo 25:40, porque cada vez que hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Es decir, que aquí en el catecismo estamos encontrándonos con Cristo vivo, con el que queremos vivir por toda la eternidad en el cielo, contemplándole en eso que los católicos llamamos la visión beatífica, cara a cara con Dios por toda la eternidad. Cristo está presente en nuestra realidad diaria, no solo por los sacramentos o por la oración, sino en el prójimo que está junto a nosotros. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino y todos los hombres están llamados a entrar en la iglesia. Por eso Jesús dice, id y bautizad a todos los pueblos. Mateo 28:19. Todos llamados a entrar en el reino y todos llamados a entrar en la iglesia. Esto es un buen recordatorio de que todos están llamados a entrar en el reino y nos recuerda que la iglesia es instrumento de Cristo para eso. Ella es el cuerpo de Cristo para que todos entren en el reino. Pero es importante también, queridos amigos, tener claro que el Espíritu sopla donde quiere y mueve lo que quiere, ¿no? Por lo tanto, todos, incluso los alejados de la iglesia, también pueden, en cierta manera, gozar del reino. El Espíritu es el motor de la iglesia y al mismo tiempo, como Espíritu que es infinito, va más allá de las fronteras mismas de la iglesia. Fíjense, queridos amigos, que en algún momento se ha utilizado una expresión muy interesante. Los cristianos anónimos. Cristianos anónimos. Una expresión que se refiere a que existen personas que no han conocido a Jesucristo, que no han conocido la predicación de la iglesia, y sin embargo, han estado abiertas a las inspiraciones del Espíritu Santo en su corazón. Digamos que pertenecen al reino de Dios sin haber pertenecido a la iglesia. Se llaman cristianos anónimos. En el sentido de que si hubieran conocido que esa verdad que ellos buscan en su corazón era Jesucristo, se hubieran adherido inmediatamente a Él. Ellos están adheridos a la bondad y a la verdad, pero sin haber conocido que la verdad y la bondad tienen un rostro específico que es el rostro de Jesucristo. También es verdad que esta expresión de cristianos anónimos ha sido mal interpretada en algunas ocasiones, ¿no? Si decimos que si uno es cristiano anónimo, entonces ya no hace falta que se bautice, ya no hace falta que escuche la predicación del Evangelio, que vaya a la iglesia, y eso es un error muy grave de la interpretación de esta expresión cristianos anónimos. Porque los hombres no estamos llamados a la salvación desde la ignorancia, estamos llamados a la salvación desde el conocimiento de la persona de Jesucristo. Que alguien se salve sin saber que Cristo es quien le salva es una pobreza muy grande. Estamos llamados a salvarnos siendo conscientes de quién es mi Salvador. El Catecismo dice en este número 543, ¿no?, que en primer lugar
hay una explicación histórica. Dice el catecismo que en primer lugar fue anunciado a los hijos de Israel el reino de Dios. Mateo 10, 5, 7. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Qué interesante, ¿eh? Porque el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que está escrito a los judíos, le recuerda al pueblo de Israel que el plan de Dios era que el primer pueblo al que se dirigiera la predicación del reino de Dios fuera al pueblo judío. En un segundo momento se abre a todos los pueblos, porque la voluntad de Dios era esa. Pero también por el rechazo del pueblo judío que no acepta esa predicación de Jesucristo. Qué responsabilidad la que tienen como pueblo, ¿eh? Ante la pregunta de ¿y si el pueblo judío hubiera aceptado la predicación de Jesucristo, el resto de los pueblos habríamos tenido acceso a esa predicación? Responderíamos, por supuesto que sí. Porque habría sido el pueblo judío el predicador de Jesucristo. Pero al no ser el pueblo judío el predicador de Jesucristo, Dios entonces se las ingenia para hacerlo de otra manera. Y si vemos bien, queridos amigos, incluso así, aunque el pueblo judío haya rechazado a Jesucristo, incluso así en parte, miremos que todo comienza con judíos. Los 12 apóstoles, todos eran judíos. De cualquier forma, los paganos también tienen acceso al reino. Vemos cómo nos dice el Evangelio de Mateo en la parábola del centurión romano. Mateo 8, 5, 10. Al entrar en Cafarnaún, la ciudad de Jesús, se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, vete y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que seguían, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. El reino de Dios ha empezado a ganar el corazón de este centurión, porque trata a su esclavo como si fuera su hijo. El reino de Dios ha entrado en ese pagano romano. Por eso Jesús reconoce esto y dice, os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Para entrar en este reino es necesario acoger la palabra de Dios con fe. La palabra de Dios es como una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. El reino de Dios es la siembra de la gracia, que en sí misma incluso es invisible. La gracia de Dios es invisible,
pero es como la levadura, que es capaz de cambiarte la vida. La levadura cambia la masa y la gracia de Dios te toca el corazón y te cambia la vida. Es invisible, pero potentísima. Esa es la gracia de Dios. ¿Quién ha dicho que el mundo lo mueve el dinero? ¿Quién ha dicho que el mundo lo mueve el poder? ¿Quién ha dicho que el mundo lo mueve el placer? Todos los que han dicho eso no creen. No creen. La gracia de Dios es capaz de mover más que lo que mueve el dinero. Y cuando pones el dinero enfrente de la gracia de Dios, el mundo es nada. El dinero es nada. El poder es nada. El placer es nada. No se equipara la gracia de Dios con ninguno de los poderes o reinos terrenales que me ofrezcan. Dios ha venido respetando nuestra vida. Él respeta nuestros ritmos, pero ha venido no a romper con nuestra historia, sino a entrar en ella como una semilla, para que aunque la historia aparentemente siga igual que antes, en realidad, desde que hemos conocido a Jesucristo y nos hemos abierto a su gracia, todo va cambiando y todo va fluyendo. Es importante tener esto presente, queridos amigos. Continúa el catecismo en el número 544 y dice: el reino de Dios pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha oculto a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres. Conoce el hombre, la sed, la privación, el hambre. Aún más, se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Número tan precioso este que nos presenta el catecismo, ¿no? Hay una condición que nos dice ser pobre y pequeño. Es decir, nos invita y nos incita a todos a ser un anahuín. En el hebreo del Antiguo Testamento es una referencia, la palabra anahuín, a aquel que espera todo de Dios. Creo que sería un buen nombre para nosotros, para un grupo, para un ministerio, ¿cierto? Anahuín, los que esperan todo de Dios. Yo lo espero todo de Él. Dios es mi tesoro. Yo no pongo mi tesoro en esta vida. No busco seguridades en esta vida. Mi felicidad no se sustenta en mi cuenta corriente. Mi paz y mi alegría no dependen de mi estatus social y que me alaben todos los que están alrededor mío porque tengo algo. Al fin de cuentas, cuando no lo tenga, ni me saludarán. Un anahuín, esperándolo todo de Dios. Ser pobre de espíritu es: todo lo espero de Dios y solo en Él pongo mi confianza. Esto no significa que me peleo con la ciencia, Cuidado de entender esto al revés. Todo lo espero de Dios y solo en Él pongo mi confianza. Es decir, que yo al confiar también confío en los instrumentos que Dios ha puesto en mi camino
para que yo pueda llegar al reino de los cielos y para que viva en esta tierra como en la antesala de ese reino. Esto nos enseña lo que significa ser pobre y pobre de espíritu, que vivimos en la gracia de Dios. Solamente Dios es nuestro sustento y nuestra salvación. Solamente así se puede acoger el reino de Dios. Esta es la condición. Pobre y pequeño. Fíjese bien, no está diciendo ignorante, está diciendo pobre y pequeño, no está diciendo miserable. Se equiparan estas dos palabras. Jesús dice pobre y pequeño, no dice miserable e ignorante. Jesús en el Evangelio bendice al Padre por los pequeños, por los pobres. Yo te bendigo, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Mateo 11:25. Yo te bendigo, porque le has oculto estas cosas a los sabios e inteligentes. Qué cosa tan interesante. En Jesucristo encontramos que es eso, que es ser pobre, ¿no? ¿Qué es ser pobre de espíritu? Yo te bendigo, Padre, para que hagas de mí el instrumento que tú necesitas. No significa que tengo que ser ignorante, sino que mi inteligencia la pongo al servicio de todos para que te conozcan. Todos mis talentos los pongo al servicio tuyo para que te conozcan. Porque es que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo que has enviado. Y todos los dones que me has regalado, esperando todo de ti, los pongo a tu servicio. Sin quedarme con ninguno para mí, todos. Si me diste sabiduría, si me diste inteligencia, si me diste piedad, si me diste consejo, si me diste ciencia, todos los dones que me has regalado, los pongo a tu servicio. Eso es ser pobre. Yo no me quedo con nada. No me quedo con nada. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres. Conoce el hombre. Y de ese hombre le conoce la sed. Le conoce la privación. Se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Es condición de pobre para entrar en el reino de Dios. Y esa condición de pobre la podemos personalizar en Jesús. Se ha dicho, queridos amigos, que las bienaventuranzas, ¿sí?, son el autorretrato de Jesús. Y ese Jesucristo no predica un ideal moral desconectado de su propia persona. Jesús es el pobre, Jesús es el manso, Jesús es el que llora, Jesús es el que tiene hambre y sed de justicia. Jesús es el misericordioso, es el limpio de corazón, es el que trabaja por la paz, es el perseguido por causa de la justicia, es el calumniado por la causa del reino de Dios. Vaya si no está identificado con nosotros Jesús.
¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Mira a Jesucristo. Él es el modelo. A Él es a quien Dios te llama. Él es tu referencia. A Él es a quien seguimos. Jesús apareció en un contexto de familia bien pobre y humilde. Incluso que viviera en Belén o en Nazaret es un contexto social muy diferente a Jerusalén. En Nazaret no existían clases medias. Se cree que todos eran simplemente pobres. Así como en mi pueblito, ¿no? No hay ricos, no hay miserables, pero pues todos somos pobres. Y ya. Hoy por hoy en muchos lugares del mundo no existen clases medias. Todos comparten la condición de pobreza. Por ejemplo, Jesús conoció el hambre, conoció la sed, conoció la privación, como dice el Evangelio de San Lucas 9:58. Mientras iban caminando, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Un texto del Evangelio que nos deja fríos, que nos recuerda: tú ven y sígueme, pero que sepas que nuestro techo van a ser las estrellas. Que sepa que no vas a tener una herencia que te está esperando al final, una herencia material. No vamos a tener una casa ni un colchón. Que sepas que si nos acogen, dormiremos a cubierto, y si no, dormiremos en la calle. Ese es el Jesús. Una condición para entrar en el reino de los cielos es que unas tu destino y tu preocupación con los pobres de este mundo. Y nos presenta las obras de misericordia como el camino perfecto a recorrer. La verdad es que la Iglesia recoge todo esto, y es que nuestra espiritualidad católica es una cosa preciosa. Nada está por ahí volando, todo viene como en ese mismo río de gracias. Y ahora el catecismo nos lleva y nos dice: vengan, ¿quieren ser perfectos como Jesús? Aquí está el camino a recorrer, la misericordia. Así como lo primero que el Papa Francisco ha promulgado desde que lo han nombrado Papa: misericordiosos como el Padre. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Y preguntarán: ¿cuándo hicimos esto contigo? Cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Ahí está pues el camino, queridos amigos, para todo buen católico que quiera llegar al reino de los cielos. Comparta los dones que Dios le ha regalado, siendo un anahuín, esperándolo todo del Señor que te da y de sobra, para que lo compartas con el que tiene hambre, para que lo compartas con el que tiene sed, para que lo compartas con el que está desnudo, para que lo compartas con el que está en la cárcel. Ahí está el camino. No hay otro. Cualquier otra propuesta es salirnos del camino de Jesús, buscando el espectáculo, buscando el show, buscando la alabanza humana, pero eso a Dios no le importa. Dios te felicitará, y Dios te alabará, y Dios te dará, y te dirá al final de tu vida: bienvenido a mi reino, bienvenido a mi reino, porque disteis de comer,
porque diste de beber, porque vestiste al desnudo, porque visitaste al que estaba en la cárcel, porque eso que hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. Queridos amigos, pues entonces es necesario que nuestro corazón esté preocupado de los pobres de este mundo, para que estemos despreocupados de nosotros mismos y podamos acoger con mayor facilidad la palabra de Dios que nos quiere presentar su reino. Para que no hagamos de nuestro yo el centro de atención, sino para que Dios y la atención por su reino sean lo que muevan siempre nuestra vida.